¿Qué significa matin? Mañana, Matin mediodía, es la mañana. Ouais. la La tarde, tarde. mediodía. Mediodía, après-midi, soir, Hora y minuto. minuto. Soir, no, soir es noche. Soir es noche. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias entre francés y castellano ahí? ¿Cuáles son las trampas? Es un poco como los pronombres, parece igual, pero hay una distinción en el uso. Mañana, mediodía, après, después del mediodía, soir vendría a ser el atardecer. Y medianoche es minuit, ¿no? Exactamente. Minuit es la hora, es medianoche. Midi también. Midi es mediodía y no se va a usar tanto como en castellano para describir un periodo del día, sino más bien un momento puntual. On peut dire il est midi, son las 12, pero no lo usamos tanto como para decir vamos a hacerlo al mediodía, que es más corto, es más el momento de comer en Francia. Okay. Donc l'après-midi corresponde a la tarde. Nos vemos esta tarde, on se voit cet après-midi. Et après on a le soir, que es la parte final de la tarde, más o menos después de las 6, cuando está oscureciendo, cuando no hay sol. Y después lo último que se va a usar para saludar. On peut dire, se puede decir bonsoir, pero no bonne nuit para saludar. Porque bonne nuit, como lo dijimos esta mañana, es solo para despedir a alguien que se va a dormir. Ok, lo más simple es acordarse que bonjour se puede usar casi todo el día. Lo más común es decir bonjour y después de la tarde vamos a empezar a decir bonsoir. Después de las 6. Sí, más o menos a las 6. Y eso también depende de la parte de Francia. Ya, o sea, bonjour lo utilizamos hasta las 18 horas aprox. Sí, Y de ahí bonsoir. sí. Ok. Après midi Oui. sería la tarde, pero ¿en qué franja horaria? Y en Francia se come más temprano que acá, entonces podemos decir desde la 1 de la tarde hasta las 6. Más o menos. ¿Ok? Eso lo vamos a usar también para las horas, aunque es más común usar para decir las 3 de la tarde, es más común decir 15 heures en Francia. Usamos un poco más los números de 2 dígitos, pero también se puede decir 3 heures de l'après-midi. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ok, je vais vous présenter maintenant donc des structures utilisées couramment en français. Deux de celles-là es algo para describir y algo que usamos esta mañana para indicar una presencia en una descripción también o hablar en el tiempo. C, el primero, que podemos usar como equivalente de es o esto es. ¿Sí? Se dice simplemente c'est. Et il y a es el equivalente de hay. Donc, par exemple, dans cette image, il y a 2 cadres. Dans cette image, il y a 2 cadres. ¿Okay? En esta imagen hay 2 cuadros. Deux expressions invariables, c'est le titre de la présentation.
Consulta, el set equivalente a... Es. Está bien, gracias. Sí. Eso, esto es. ¿Ok? Y ilia equivalente a hay. Ok. Uno puede decir cuánto hace que empezó el curso. Sexto. Para hablar del tiempo vamos a usar ilia. Il y a 2 jours, par exemple, ou 3, on peut dire. Okay. Le cours a commencé il y a 2 jours. Ok, je vais montrer l'autre image. Para decir hace cuánto inició, son 3 días. Sería c'est il 3 jours, Non, il y a 3 jours. il y a 3 jours. Es uno o el otro, no se mezclan. C'est o il y a. Ok. Esta foto, ¿qué es? Cette foto, qu'est-ce que c'est? Es el mapa del Cayo Copas. ¿Cómo digo esto en francés? Es el mapa. C'est le map de Caïcopa. Ouais, c'est la carte, on va dire. C'est la carte C'est la carte du Cayo Copas. de Caïcopa. Ok. Qu'est-ce qu'il y a au Cayo Copas? Casas. Il y a casas. ¿Qué hay en el Cayo Copas? Cantine. Ok. Il y a une Il y a- cantine. Il y a cantine. Il y a garage. Il y a une cantine. Il y a un garage. héliport. Il y a une aéroport. Un héliport, très bien. Y ahora, ¿qué es un héliport? Qu'est-ce que c'est un héliport? Un héliport, c'est le... Hélicoptère. Il est stationné par hélicoptère. Ok, c'est un endroit pour poser Endroit. un hélicoptère. Posé. Sí, ahí uso C. Il y a un héliport, c'est une zone d'atterrissage pour hélicoptère. C'est une zone. Ok. Il y a combien de temps que le Cayo Copas existe? Hijo. Il y a combien de temps que le Cayo Copas existe? Je ne sais pas. ¿Entiende? ¿Nos puede traducir la pregunta? ¿Cuántos años hace que existe el Caïcopas? Sí. Ahí está la diferencia con el francés y el castellano. Il y a se traduce por hay y cuánto hay, en realidad. Ok. Il y a, ça fait 35 ans. 95. Il y a 35 ans que le Cayo Copas existe. Ok, c'est bon pour vous, c'est et il y a. Tienen algunos ejercicios, algunas frases que tienen que completar en el Google Classroom. Es para ayudarlos a practicarlos, a usarlos, porque son cosas muy comunes que vamos a usar en los días siguientes del curso para describir una imagen, una situación o explicar lo que es. Entonces, no duden en entrar en el ejercicio en y ir a buscar las palabras y ver la traducción. Es para practicar el ejercicio. Realmente no es para evaluarlos.
Son algunos ejemplos. Ok, maintenant on va voir comment fonctionne la négación. La négación, algunos lo usaron esta mañana para decir je n'ai pas d'enfant, par exemple. La forma más común de usar la negación es con ne y pas. Se usa con dos elementos en francés, casi siempre, 99% de las veces. Escrito y hablado de forma correcta, de forma formal. Cuando hablamos rápido, no van a escuchar el ne. Muchas veces se quita para hablar más rápido. Pero el pas sí es esencial. ¿Okay? Va a tener el pas o alguna otra opción como ninguno, si c'est aucun, qu'on a vu ce matin, como nunca, si c'est jamais, etc. Okay, y siempre se pone alrededor del primer verbo de la frase. El primer verbo que usamos. ¿Sí? Donc, on a utilisé déjà plusieurs fois no tengo, je n'ai pas. ¿Alguien me puede decir cómo sería je n'aime pas? Perdón, no me gusta sería je n'aime pas. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cómo se dice no hablo? El verbo hablar es, ¿lo conocen? Parler. Parler, Je ne très bien. parle. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas, très bien. Je ne parle pas. Je ne parle pas, sin la S al final. Parle pas. ¿Ok? Entonces el N, cuando está antes de una vocal, A, E, I, O, U, le vamos a quitar la E, poner un apóstrofe. Pero sigue la N y se pronuncia N. No, pas. No me gusta, je n'aime pas. Je n'aime pas. C'est bon pour vous la négation? Oui. Ok. Je voudrais vous parler maintenant de l'interrogation. Comment hacer una pregunta en francés. Ok. Hay tres grandes categorías que son parecidas al castellano, así que le voy a pedir de darme la posibilidad de hacer preguntas en castellano. ¿Cómo se puede transformar una frase afirmativa en frase interrogativa? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Si tengo una frase afirmativa en castellano y quiero transformarla en pregunta, ¿cómo hago? Por ejemplo, juego al tenis. O tú juegas al tenis. Vos juegas al tenis. Aparte de agregarle el símbolo de pregunta. Cambiando el sujeto. Ok, cuando escribo, agrego un símbolo y cuando lo digo, ¿eso va a cambiar algo más? Pero cambiando el La sujeto. entonación. Ok, una de las formas es la entonación. ¿Y Alan qué quiere decir por cambiar el sujeto? Dice, tú juegas al tenis, es juegas tú al tenis. Ok, entonces cambiamos el orden de las palabras. ¿Sí? Invertimos el orden. Y en otro ejemplo de si quiero saber a qué deporte juegas, voy a usar una palabra como que o cuándo juegas, a qué juegas. Esos son palabras interrogativas. Ok, donc 3 façons de former une question. En changeant l'intonation, tu joues au tennis.
c'est la même phrase que tu joues au tennis. On peut faire aussi l'inversion, comme en espagnol. Joues-tu au tennis? Tu joues, joues-tu, en inverse. Ou on va ajouter un mot interrogatif où on va avoir deux structures aussi particulières. Vamos a ver que en francés tenemos dos estructuras un poco más especiales que nos transforman una frase afirmativa en cuestión. Pero por ahora pueden usar estas tres que son muy parecidas al castellano. Entonces, cuando tienen la frase afirmativa, solo le ponen el punto de interrogación al fin y cambian la entonación. Si invierten el orden de las palabras, eso es la forma más formal de hacer las preguntas. No es tan común en el día a día. Y la última muy común es una situación, usar una palabra interrogativa que la mayoría tienen el mismo uso, solo hay que buscar la traducción literal entre castellano y francés. Quand, cuándo, cómo, comment, muy parecido, etc. ¿Ok? ¿Pas de problème pour ça? Entonces la novedad son esas dos estructuras, son est-ce que y qu'est-ce que. Eso lo agregamos antes de una frase afirmativa y la transforma en pregunta. Y según si elegimos la primera o la segunda, vamos a tener un tipo de respuesta diferente. ¿Est-ce que tu joues au tennis? Oui ou non. Y la segunda, qu'est-ce que tu fais comme sport? La respuesta puede ser du tenis. ¿Ok? Solo para poder armar preguntas con frases afirmativas. Ya tienen algunas frases de su presentación y la etapa siguiente va a estar poder recuperar la información de otra persona parecida, poder preguntar, ¿est-ce que tu es militaire? Par exemple. Ou, qu'est-ce que tu fais comme travail? ¿Ok? Avec ces deux structures van a poder armar preguntas basándose en sus propias frases. No, consulta. El es que es de forma